hablar de lo que es la devoción familiar y también el altar familiar. Dice Lutero en el Catecismo Mayor: no basta solo con que procuren a sus hijos, criados o súbditos alimentos y demás necesidades corporales, sino que sobre todo habrán de educarlos para alabanza y gloria de Dios. Esto habla en el Catecismo Mayor, en la parte del cuarto mandamiento. Pero frente a un entorno cultural que tan fácilmente nos distrae de la fe cristiana, muchos cristianos se preguntarán: ¿cómo podemos ordenar nuestras vidas fuera de los domingos por la mañana de una manera claramente cristiana? Podemos encontrar una respuesta útil en la vida litúrgica luterana, transmitida a lo largo de los siglos. Es indispensable asistir a los cultos y realizar devociones en el hogar. Pero también la Iglesia ha transmitido ciertas tradiciones, como comidas, rituales, etc., para cada temporada del año eclesiástico, que involucran los sentidos y ayudan a la familia cristiana a vivir la fe en su vida cotidiana. Por citar un ejemplo, el rito de la bendición del hogar en el tiempo de la Epifanía. La devoción juntos en familia, en nuestra semana, y no solo en la iglesia, es un gran momento para reunirnos y ordenar nuestras vidas en torno a la palabra de Dios y al ritmo del año eclesiástico. Esto ayuda a los padres a ser responsables, a dirigir los devocionales en el hogar. Nos mantiene cantando juntos y a los niños les encanta cantar de sus himnarios. También nos ayuda como familia a recorrer el catecismo con regularidad. Podemos meditar sobre cada una de las partes del catecismo durante el año, dividiéndolo en secciones más pequeñas en atención a los niños. Y pienso que nuestros hijos, y gracias a Dios lo digo, saben más sobre la Biblia, el himnario y el catecismo de lo que yo mismo sabía cuando era niño. De esta manera ayudamos a nuestros hijos a ordenar su vida y su tiempo, no solo en torno a los meses del calendario civil, sino en torno a la palabra de Dios y al año eclesiástico. Reconozco que no todo en mi familia es color de rosa. No somos una familia perfecta, pero esos 10 a 20 minutos entre los días de semana que hacemos la devoción familiar son realmente especiales para nosotros y nos ayudan a edificarnos espiritualmente. Como dice 2 Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con respecto al altar familiar, vamos a empezar con los antecedentes bíblicos y históricos. Cada familia luterana puede tener un altar familiar. La pregunta es: ¿un altar edificado a qué Dios? ¿Y con qué frecuencia utilizarlo? Ya en el Antiguo Testamento figuran altares edificados a Dios. Por ejemplo, después del diluvio, Noé construyó un altar al Señor. Lo mismo hicieron Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. También edificaron altares a Dios los siervos de Dios como Moisés, Josué, Gedeón, Samuel y David. También en los libros de Primera y Segunda Reyes y en los escritos de los profetas, repetidamente Dios ordena derribar los altares de los dioses falsos, de los ídolos, que se habían introducido en medio del pueblo de Israel. Y así también vemos que incluso en tiempos de idolatría los altares al Dios verdadero tuvieron que ser reconstruidos. Ahora, las historias bíblicas demuestran que sería algo saludable y para nada descabellado tener un altar familiar en el hogar luterano. Según lo explica el doctor Ryan McPherson, los luteranos del siglo XIX llamaban a su espacio y a su tiempo de devoción familiar el altar familiar. Por ejemplo, los inmigrantes luteranos noruegos que llegaron al medio oeste de Estados Unidos solían construir un pequeño estante o armario
en diagonal, en la esquina de su cabaña de troncos. Y el estante contenía la Biblia, el himnario y el catecismo. Y cuando se sentaban a comer, el padre de familia tenía estos preciosos libros al alcance de la mano para leérselos a la familia. De esta manera, la mesa del comedor se convertía en el altar familiar, porque ese espacio era santificado por la palabra de Dios y la oración. Y hoy también, el sofá de la sala de estar se convierte en el altar familiar cuando abres la Biblia y la lees a tus hijos. La cama de tus hijos se convierte en el altar familiar cuando les enseñas a ponerse de rodillas y orar juntos. Esto también es importante recordar que es bíblico, ¿no? En el Salmo 1, bienaventurado el varón que tiene su delicia en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche. También lo explica el doctor Martín Lutero en el Catecismo Mayor cuando habla del tercer mandamiento. Lutero dice que el tercer mandamiento fue establecido por Dios para que nos ocupemos de la palabra de Dios y nos ejercitemos en ella. En verdad, los cristianos deberíamos observar siempre tal día festivo y hacer cosas santas. Esto es, ocuparnos a diario de la palabra de Dios, teniéndola tanto en el corazón como en los labios. La palabra de Dios es el tesoro, que todo lo santifica, y también lo que ha santificado a todos los santos. Ahora bien, las horas dedicadas a la palabra de Dios, sea predicándola, sea escuchándola, sea leyéndola, sea meditándola, son una ocupación que santifica a la persona, el día y la obra. Mas no por la mera obra exterior, sino por la palabra de Dios, que nos hace santos a todos. Por eso digo sin cesar que toda nuestra vida y obra tienen que dirigirse por la palabra de Dios si es que han de ser agradables a Dios o santas. Donde esto ocurre, este mandamiento se cumple en su fuerza y plenitud. También será preciso censurar a los espíritus presumidos, que después de haber oído 1 o 2 sermones, se hartan y están saciados, como si ya lo supieran todo y no precisasen de maestro alguno. Se trata del pecado, que hasta hoy figuraba entre los pecados mortales, con el nombre de akidia, palabra griega que significa pereza o saciedad. Una peste odiosa y dañina con la que el diablo embauca y engaña muchos corazones para sorprendernos y sustraernos secretamente la palabra de Dios. Fin de la cita. Impresionante. Como vemos, Lutero animó a los cristianos a considerar el tercer mandamiento, santifica el día de reposo, no como algo relacionado con el acto físico de ir a la iglesia el día de reposo, el sábado, o abstenerse de trabajar en este día, no, sino como el don espiritual por el cual la palabra de Dios santifica tanto el culto divino como las devociones familiares, sea el domingo o cualquier otro día. Ahora tal vez te preguntarás, ¿cómo construir un altar familiar? Sencillo. Deja que la palabra de Dios sea proclamada diariamente en el hogar. Lean un capítulo de la Biblia en el desayuno, por ejemplo, o hagan una pausa al final de la cena para hacer sus oraciones. Canten juntos un himno del himnario luterano antes de ir a dormir. Memoricen una sección del catecismo cada semana. Hagan cualquiera de estas cosas o una combinación de ellas, o cualquier otra cosa similar. Cualquier método que sirva mejor a su familia como el pan espiritual diario. Sí, es cierto, hay una idea interesante que se la comparto. Una idea complementaria a esta sería añadir al altar familiar una pizarra que lo acompañe, para proporcionar una ayuda visual para reforzar las lecciones bíblicas de la semana. Comenta Marie McPherson, que trae esta idea. Cada semana actualizamos la información. En el centro de la pizarra hay un mensaje borrable o un dibujo sencillo que representa el año eclesiástico. Hay 4 áreas básicas. En una sección de la pizarra hay un resumen del culto o del servicio divino, arriba a la izquierda.
Arriba a la derecha está el calendario del año eclesiástico en forma de disco con colores. Incluso pueden añadir en la sección de abajo a la izquierda alguna virtud cristiana o algún valor. Y también abajo a la derecha datos sobre el devocional en casa. Al final lo importante no es lo que haces o planificas, sino que la palabra de Dios santifique a toda tu familia día a día. Porque Dios promete por su palabra que esta palabra es activa, viva y eficaz, y que trae bendición a quienes la escuchan, a medida que el Espíritu Santo va creciendo, haciendo crecer y fortaleciendo la fe en sus corazones. El altar familiar es el altar de Dios, el lugar donde Cristo está presente en medio nuestro, por su palabra. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Debemos reservar tiempo para la adoración en familia. Al principio puede resultar difícil, si no lo habías hecho antes, adaptar la devoción o culto familiar a tu rutina. Sin embargo, después de un mes de constancia en esto, más o menos, el culto familiar se convertirá ya en un hábito. Y con el tiempo todos lo esperarán con más o menos ansias, pero se hace algo habitual, normal, indispensable. Viajes y actividades especiales de la familia ciertamente pueden interrumpir la rutina normal de la devoción familiar, pero usted como padre puede hacer ajustes necesarios para que el culto familiar siga siendo una prioridad y una práctica. Por ejemplo, mientras van de viaje pueden cantar alguno de los himnos favoritos en el auto, o también el culto familiar hace que ustedes estén más unidos como familia, y no solamente como familia entre los miembros de la familia, sino especialmente con su Salvador. Entonces, naturalmente todo lo que se va aprendiendo del culto familiar se va incorporando a la vida diaria donde quiera que estén y vayan. Y esto es muy lindo de apreciar y ver en los niños especialmente, cómo de repente están jugando y al mismo tiempo están tarareando algún himno del himnario. Es una cosa muy preciosa. Y acá entra lo que cuenta San Pablo en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos y animándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dejamos por aquí esta sección. Seguimos en el próximo video.